Muy buenas, vuelve la Fórmula 1, así que vuelven los análisis de circuito. En esta ocasión, pues uno de los circuitos sin duda más espectaculares, más emblemáticos de la Fórmula 1, como es Spa-Francorchamps. Así que, pues como siempre, vamos a hacer un buen análisis de este circuito, repasando en primero las características más importantes, sus datos, comparándola con el resto de circuitos, para luego pasar a entender cómo es el pilotaje en cada una de las curvas, cómo deben trazarse, y terminaremos con una breve explicación de lo que deberían ser los setups de los coches aquí, es decir, en qué partes de los reglajes se deben centrar más los ingenieros de los equipos y por supuesto el porqué. Además, como siempre, iremos intercalando pues gráficos de telemetría para que entendáis un poco mejor todo lo que vamos viendo, tanto en cuanto a los datos como al pilotaje como a los setups. Entonces, empezando por las características de este circuito, ya os adelanto que es uno bastante extremo, empezando sobre todo por la longitud. Es el único circuito que supera los 7 kilómetros de longitud. De hecho, muy pocos se acercan a los 6 kilómetros, como podéis ver en el gráfico, pero es que además lo supera y con creces, ¿vale? O sea, 7 kilómetros de circuito es una auténtica barbaridad para lo que tenemos en Fórmula 1. Y que es algo curioso, que aunque tenemos tantísimos metros de circuito, la distancia desde la pole hasta la primera curva es muy pequeña. De hecho, como podéis ver, pues es de las más cortas de todo el calendario. ¿Qué provoca esto? Pues que se forme un auténtico embudo en esa primera curva, en la salida, porque no hay metro suficiente como para que se generen espacio entre los coches. Entonces, bueno, ahora cuando hablemos del pilotaje explicaremos mejor esta primera curva, pero como os podéis imaginar, pues ahí se lía una tremenda, porque como digo, no hay espacio suficiente para que se distancien entre sí los coches. Y si seguimos hablando de curva, pues tienen muchísimas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que es un circuito muy largo, como ya hemos dicho. Entonces, si hacemos un ratio de cuántas curvas por kilómetro de circuito tiene, se nos queda bastante abajo en la tabla. Ya sabéis que un circuito, pues que sea muy largo, lógicamente puede tener más curvas, en el sentido que tiene más espacio para albergarla, ¿no? Entonces, como decimos siempre, no es lo mismo tener 20 curvas en 2 kilómetros que en 10. Así que bueno, por eso hacemos siempre este ratio. Además, está muy bien equilibrado en cuanto a curvas a izquierda, curva a derecha. Lo que pasa es que, como veremos en el análisis del pilotaje un poquito más adelante, pues sí que hay curvas de diferente naturaleza, a izquierda y a derecha. Quizás sobre todo las más lentas son a derecha, luego las más rápidas a izquierda. Entonces eso sí que puede provocar un desgaste irregular de los neumáticos, aunque hablaremos de ello un poquito más adelante. Como os podéis imaginar, con tan poquitas curvas por kilómetro de circuito, pues se pasan muchísimos metros acelerando a fondo. Además, tanto en metros como en tiempo, el porcentaje de vuelta que estamos acelerando a fondo es altísimo, de los más altos sin ninguna duda, y eso por supuesto se explica por las grandes rectas, pero también porque hay muchas curvas que se pueden hacer a fondo, como por ejemplo podemos ver con los datos. Aquí tenemos, como siempre, pues el dashboard básico del pilotaje, ¿no? Como yo lo llamo, en el que podemos ver las gráficas fundamentales: la velocidad del coche, las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Ya sabéis que, bueno, aquí es un poco relativo los datos que tenemos, porque al fin y al cabo que nos sirva para tener un poco una visión general del circuito, no para tener datos exactos, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues en el gráfico del freno, pues tenemos aquí una frenada y luego tenemos muchísimos metros sin volver a tocar el freno. Pero ¿qué pasa? Que sí que tenemos algunas curvas. Aquí se ve como la gráfica del giro de volante sube, baja, ¿y eso qué significa? Pues que aunque no estemos pisando el pedal del acelerador, que como podéis ver el brake está en 0 y el throttle, el acelerador, está en 100, sí que hay curvas, como por ejemplo tenemos aquí la zona de O'Rourke, de Radillon y todo eso, ¿vale? Y luego aparte pues tenemos aquí bastantes más, aunque no se puedan apreciar. Aquí incluso en esta última parte del circuito también tenemos que meter un poquito de giro de volante sin pisar el freno y sin levantar el acelerador. Entonces, como veis, hay muchísimos metros de circuito en el que se va acelerando a fondo. Quizá por esta parte central, pues como veis, se levanta un poquito más el acelerador en esta parte central del circuito, pero aún así tenemos aquí una recta más o menos importante, aquí otra, pero bueno, sobre todo la recta aquí de O'Rourke, Radillon y demás, la famosa recta de atrás, y luego aquí la última parte o el principio del tercer sector, como veremos en el pilotaje, pues también se pasa mucho tiempo acelerando a fondo. Por consiguiente, no vamos a pasar mucho tiempo pisando el pedal del freno, y eso lo podemos ver aquí con este gráfico. Este es el del freno, como digo. Entonces, como veis, aquí una frenada bastante fuerte en la primera curva, pero luego muchos metros sin pisar el freno, luego otra frenada muy fuerte, luego otros metros sin pisar el freno. Aquí tenemos varias frenadas no demasiado importantes, estas 4, y luego al final sí que tenemos una última frenada bastante fuerte, ¿de acuerdo? Pero en general, si os fijáis en este gráfico del freno, la enorme mayoría del tiempo el brake está absolutamente en 0. Por lo tanto, aunque tenemos 3 frenadas bastante fuertes,
no se va mucho tiempo pisando el pedal del freno, como ya habéis visto en el gráfico, y eso hace que no sea demasiado difícil este circuito para refrigerar los frenos. Esto es algo muy importante, sobre todo de cara a los reglajes, al setup aerodinámico, porque bueno, como tenemos tanta recta, pues es bastante fácil refrigerarlo, no hay muchas curvas seguidas en las que suba la temperatura de los frenos, y hablando de temperaturas, pues también lo podemos ver en el gráfico, por supuesto. Aquí podemos ver una estimación de lo que sería la temperatura de los frenos, y como veis en la primera curva, que es esta, pues sí que sube bastante. Insisto, no os fijéis en el dato, sino un poco en la forma de la gráfica, y como digo, en esta primera curva sube bastante la temperatura, pero luego hay muchísimos metros en los que enfriar estos frenos. Luego aquí tenemos otra frenada bastante fuerte, pero no hace que aumente demasiado esa temperatura de los frenos. Luego, pues un poco más de refrigeración, tenemos una segunda frenada que no es tan fuerte como esta, pero como ya tenemos la temperatura un poquito más alta, pues sí que sube, y luego a partir de aquí, pues prácticamente todo el tiempo refrigerándose los frenos hasta alcanzar otra vez una temperatura muy baja. Pequeña frenada, sube un poco, se refrigera, pequeña frenada, sube un poco, y luego otra vez mucho tiempo para refrigerarse. Por lo tanto, en los tres puntos en los que son las frenadas muy fuertes, como son este de aquí y este de aquí, pues no aumenta demasiado la frenada porque previamente se han tenido muchos metros para refrigerar esos frenos. Y con eso terminaríamos un poco el repaso de las características del circuito, ¿vale? Porque que sepáis que los neumáticos aquí sufren sobre todo por las enormes fuerzas laterales, que lo hablaremos sobre todo en el pilotaje ahora y en el cuanto a los setups. Y bueno, la presión del asfalto no es excesiva, pero como se sufre tanto un estrés lateral de los neumáticos por las altas cargas laterales, pues eso hace que Pirelli traiga la gama media de neumáticos, ¿vale? Entonces va a ser bastante interesante a ver quién gestiona y cómo esos neumáticos. Y con eso ya podemos pasar a hablar del pilotaje en Spa-Francorchamps. Como siempre, pues empezamos con una primera curva, en este caso ya sabéis bastante cerrada, la tenemos aquí y además, como hemos dicho antes, bastante cerquita de lo que sería la salida, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podéis ver aquí más o menos, pues aquí está el semáforo, o sea que por aquí salen los coches de Fórmula 1, y a partir de ahí pues tenemos muy poquitos metros, como pudisteis ver o como pudimos analizar en los datos del circuito, hasta esta primera curva. ¿Qué es lo bueno de esta primera curva? Que realmente, aunque esto no sea muy ancho, esta parte del circuito no sea excesivamente ancha, sí que tenemos una gran anchura aquí, en lo que sería el vértice de la curva. Es decir, que aquí se enrosca la curva, pero el circuito sigue dando un poquito de escapatoria por fuera, ¿vale? Entonces eso es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro en la salida venirte por fuera, porque tienes más margen de maniobra que no venirte por dentro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un muro, y ese muro es bastante traicionero. Entonces, en la primera curva siempre se lía, hemos tenido accidentes además bastante graves, porque es una curva bastante peligrosa, y como no hay metros para distanciarse unos coches de otros, pues entonces siempre tenemos este tipo de cosas. Una vez que no es la salida, que estamos rodando ya, vamos una vuelta lanzada, esta primera curva es bastante interesante, porque si tú ves una cámara on board, parece que los pilotos la atacan demasiado tarde. En frenada parece que se están olvidando la curva, los pilotos vienen por aquí, se van abriendo y luego lo que hacen es redondearla, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, no se suele atacar mucho este piano interior, no suele ser una zona que se suban los pilotos encima, sino que se tiende más a redondear, y luego, lo más importante, sin ninguna duda, es dar gas cuanto antes, que no es tan fácil, porque además aquí pues tienes una pendiente hacia abajo, en este caso, eso lo que hace es provocarte cierto subviraje en la salida de la curva y te puedes ir largo por aquí, ¿vale? Que sin duda pues lo penalizarán. Además, si te vas largo ya vas a perder bastante tiempo normalmente. Entonces lo que se hace, como digo, es atacar tarde esta curva, redondear el piano interior, no atacarlo demasiado y dar gas cuanto antes. ¿Por qué dar gas cuanto antes? Porque tenemos una zona de mucha recta. Esa recta, pues como todos prácticamente conocen, pues tendríamos esta zona que es la más característica del circuito. Aquí tenemos una pendiente hacia abajo fortísima, luego hacia aquí a una pendiente hacia arriba también fortísima, y bueno, esto es la zona de Orrus, de Radillon y todo eso, ¿no? Que yo creo que es la más famosa probablemente de todos los circuitos del mundo. ¿Cuál es la clave aquí en cuanto al pilotaje? Pues esta primera curva, esta curva número 2, la primera de esta serie de enlazadas me refiero, pues abrirte bastante, es decir, no atacarla aquí, porque entonces te vendrías por aquí recto y ya no llevas la trazada óptima, sino atacarla más bien por aquí y venirte así, ¿vale? Entonces a partir de aquí vas redondeando e intentas atacar la 4 lo más recto posible, ¿vale? Perdonad mi pulso, que ya veis que no es demasiado bueno, pero en cualquier caso la idea es empezar esta 2 lo más tarde posible para estar lo más abierto para la 3 posible, luego hacer esto, vas redondeando, además se nota como mete muchísima fuerza para mantener girado el volante, y luego mientras mantienes, luego aquí lo haces lo más en línea recta posible, y luego ya pues tienes esta salida y llegas a la famosa recta de atrás, ¿no? Que es eterna. Entonces esta zona, todo esto lo tienes que hacer
a fondo, siempre se hace a fondo, pero entonces aquí la clave está en hacer el menor giro de volante posible, porque cuanto más gires el volante, más velocidad vas a perder. De hecho, eso se puede ver claramente también en los datos. Si os fijáis aquí, en esta es la zona de Horus, Radillon y demás, que como veis no se levanta el pedal del acelerador, como hemos dicho antes, no se pulsa el pedal del freno, pero sí que se mete giro de volante, ¿vale? Como podéis ver aquí. ¿Qué pasa en la velocidad cuando metes giro de volante? Que cae ligeramente, ¿vale? De hecho podemos hacer aquí un zoom para que lo veáis más claro. Aquí metes giro de volante, además empieza una cuesta arriba, que eso también por supuesto perjudica la velocidad y cae la velocidad para luego seguir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces ese pico hacia abajo, este de aquí siempre se va a dar aunque no levantes el pedal del acelerador, pero por meter giro de volante ya lo vas a provocar. A partir de ahí, como digo, pues tenemos esta eterna recta hasta que llegamos a la curva número 5, ¿vale? Además justo antes empezaría aquí ese segundo sector, ¿de acuerdo? Esta curva 5 también se coge de una forma un poquito peculiar porque como veis aquí tiene un vértice digamos que bastante aguzado, pero luego se abre mucho, entonces lo que se suele hacer es atacarla de una forma neutra. ¿Qué diréis? ¿Por qué la ataco neutra? Si tengo un vértice aquí pronto, debería atacarla pronto. Sí, pero como luego tenemos la serie deslazadas hasta las 6 y luego posteriormente las 7 por supuesto, pues no te compensa, ¿vale? Entonces tú lo que quieres es estar más o menos abierto para las 6, hacerla lo más recto posible. Si tú la atacas pronto, te vas a venir a este punto y esto no te interesa, ¿vale? Porque entonces vas a tener que abrirte y luego cerrarte y no te va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace es atacar neutra esta curva 5, que además en la cámara onboard parece que se ataca incluso más bien tarde, porque ves cómo dejan este piano libre para venirse hasta aquí, ¿vale? Más o menos a este punto en el que se ataca el piano, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues es importante salir abierto, luego haces la 6, ojo, para la 6 no hace falta frenar, pero sí que quizá levantar un poquito el pedal del acelerador, ¿vale? Y luego la curva 7, que como veis es bastante más cerrada que la 5 y la 6, pero se llega con menor velocidad, porque por supuesto he perdido velocidad para la 5 y para la 6, entonces aquí llegas con menos velocidad y apenas también hay que levantar un poquito el pedal del acelerador. No frenar, probablemente ni siquiera en carrera tengan que frenar, a no ser que haya mucho tráfico, por supuesto, para evitar algún accidente, pero aquí normalmente esta curva 7 se hace levantando un poquito el pedal del acelerador. Luego, pues un poquito más adelante tenemos también quizá una de las curvas más icónicas, quizá del circuito, que es esta curva número 8. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuerte pendiente hacia abajo en todo esto, tienes que venirte aquí, abrirte todo lo posible, bueno, de hecho la 7 te empuja hacia aquí, esto es el piano exterior final de la 7, entonces tú lo que haces es mantenerte por el exterior, ¿vale? Y esta curva 8, como veis, es larguísima, todo esto es la curva número 8, entonces lo que se hace normalmente, pues por supuesto, empiezas abierto, te pegas un poquito al piano interior, pero no demasiado, y luego te abres aquí, porque sí queda tiempo en esta Fórmula 1 abrirse y luego cerrarse para el 9, que yo creo que la 9 es de las curvas más complicadas de este circuito, aunque parezca lo contrario porque es prácticamente ciega. Entonces, peculiaridad de la curva 8, que es un poquito más plana por la parte central, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace normalmente es redondearla todo el rato, ¿de acuerdo? Todo el rato, porque además tienes un poco de subviraje en la entrada por esa fuerte pendiente hacia abajo, entonces, bueno, es una curva un poco complicada y la que no se suele intentar buscar ese piano interior, sino que simplemente se bordea. La dificultad está en qué punto empiezas a acelerar para acelerar a fondo cuanto antes, porque si aceleras demasiado pronto, por supuesto, ¿qué va a pasar? Que te vengas aquí, y esto, por supuesto, no es lo que queremos. Entonces tú tienes que salir de aquí lo más rápido posible, pero sin pasarte de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que tú aceleres pronto, pero como mucho te vengas aquí. Si te vienes aquí, pues estás perdido. A partir de ahí, pues como decía, tenemos la curva 9, que yo la considero de las más complicadas porque es prácticamente ciega esta curva y además aquí se estabiliza un poco la pendiente y luego a partir de aquí otra vez tenemos pendiente hacia abajo. Entonces es bastante complicada esta curva, se hace quizás reduciendo alguna marcha para tirar un poquito de freno motor, pero pegando un volantazo a ciegas prácticamente, como digo, y sin perder la trazada. Muy importante estar abierto, ¿vale? Porque no es tan fácil abrirse, con esto Fórmula 1 relativamente sí, pero aún así tienen que soportar muchas cargas laterales, ¿vale? Entonces aquí pues tienes que abrirte, por supuesto, y luego abrirte otra vez para la curva 9. Si no estás abierto, en esta curva 9 vas a perder muchísimo tiempo, ¿vale? Y además este piano interior se ataca mucho, o sea que si te pasas, es decir, ves que no te da tiempo a abrirte, pero aún así lo intentas y luego la atacas, te vas a saltar ese piano interior y estás perdido, porque te vas a venir a esta zona, además tienes un muro bastante cerca, y no solo está cerca, sino que como ves, la distancia del muro del circuito aquí es mayor que aquí, es decir, que el muro te va cerrando, o sea que una zona incluso peligrosa, ¿vale? Como esta zona no la hagas bien, puedes correr bastante peligro. Entonces, bueno, seguimos por supuesto, tenemos más zona del circuito
Y tendríamos la curva 10, la curva 11, el famoso Buon yo creo que también quizá lo más icónico, ¿no? Junto a Urus y Radillon. Y bueno, esta curva para la Fórmula 1 es una auténtica locura, es la curva en la que más fuerza G sufren. ¿Por qué? Porque tenemos una curva muy abierta, una curva doble formada por la 10 y la 11 y además en fuerte pendiente descendente, que eso siempre provoca cierto subviraje. ¿Dónde está aquí la clave en esta curva? Y que lo vais a poder ver en las cámaras on board, que se ataca muy pronto porque realmente el vértice, el mayor vértice de esta serie de curvas, la 10 y la 11, está aquí, entonces se ataca muy pronto, levantando muy poco el pedal del acelerador. Bueno, se levanta, pero quiero decir, perdiendo muy poca velocidad para lo que es esta curva realmente, y luego se hace este tramo. Hasta aquí te abres y luego te cierras, sin de hecho pisar mucho este piano interior de la 11, con el mismo giro de volante. Realmente, si veis que un piloto está girando el volante y luego tiene que abrirse y luego cerrarlo, ya no es óptima esa curva. Para que sea perfecta tienes que meter giro de volante, atacar el piano interior de la 10 y mantener ese giro de volante mientras das gas prácticamente a fondo en cuanto puedas y mantienes ese giro de volante. Si con ese giro de volante eres capaz de hacer esta curva 10, abrirte antes de la 11 y luego cerrarte un poquito para el piano interior de la 11, has clavado esa curva. Y además es algo, como digo, que se puede ver muy bien en las cámaras on board. Luego a partir de ahí, pues más curvas, por supuesto. La curva 12, como veis es una curva muy redondeada y muy abierta. Aquí también sufren bastante cargas laterales, pero nada que ver con la 10. Entonces esta curva es muy curioso como la toman los coches, porque vais a ver que se vienen por aquí, como que se olvidan del piano interior y no la atacan hasta más o menos esta parte, ¿de acuerdo? Es decir, el piano interior, todo esto prácticamente te olvidas. Y además vais a ver cómo los pilotos van poco a poco buscando ese piano, ¿de acuerdo? Es decir, no se tiran directamente a buscarlo, sino que se abren y luego se cierran. Y luego aquí no te compensa abrirte del todo, es decir, esta zona no te compensa porque tú tienes que empezar la 13 por aquí. ¿Por qué? Porque la 13, si te das cuenta, tiene un doble radio. Aquí es más cerrada que aquí. ¿Qué pasa con las curvas de doble radio que se cierran? Pues que hay que atacarlas más bien tarde. Entonces tú lo que haces es otra vez abrirte y atacar por aquí. Y luego ya pues te abres y encaras la curva 14. Además la 14 ves que es bastante más cerrada que la 13, entonces aquí también hay que frenar. Por supuesto, para la 12 también hay que hacer una frenada bastante fuerte. Para la 13 depende de si hay clasificación, de si hay carrera, de si hay tráfico, de si hay mucho combustible. Pues una vez habrá que frenar, otras no, otras habrá que levantar más que otras. Entonces esta 13 es un poco complicada. Y acordaos de esto, sobre todo cuando hablemos del setup, ahora cuando terminemos con esto. En cualquier caso, esta curva 14, como digo, pues sí que hay que frenar y hay que abrirse mucho antes de la 15. Esta curva 15 se puede hacer a fondo, sobre todo en clasificación, esto es Fórmula 1, pero mucho cuidado porque aquí, aunque haya escapatoria, creo y deberían penalizar que alguien se vaya largo. ¿Por qué? Porque esta curva 15 es de las que son también muy sensibles, en el sentido de, sí, se puede hacer a fondo porque estos coches tienen mucha carga aerodinámica, pero como no vayas con la trazada perfecta, como te pases metiendo demasiado giro volante o demasiado poco, atacándola demasiado tarde o demasiado pronto, te vas a venir aquí fuera, ¿vale? Si la atacas demasiado pronto porque tienes que corregir y te vas fuera. Si la atacas tarde porque se te queda, se te pasa ese piano interior, entonces te vas largo directamente. Así que mucho ojo con esta curva 15. Y bueno, es fundamental, por supuesto, hacerla con el menor giro de volante posible, como digo, para empezar toda esta recta con la mayor velocidad posible. Y por cierto, entre estas dos curvas, a partir de aquí empieza ya el tercer sector. O sea que todo lo que hemos visto de tantas curvas de aquí para atrás era el segundo sector. Así que mucho ojo con eso, porque el primer sector, el segundo sector y el tercero, que lo vamos a ver ahora, son muy diferentes. Así que cuando veáis los récords de cada piloto en cada sector, eso os va a dar una pista de si el coche va muy descargado, si va poco descargado o si está muy equilibrado en cuanto a carga aerodinámica. Es decir, si tiene mucho downforce y drag por consiguiente, o si va muy descargado de ala y tiene mucha velocidad punta. Y luego ya por último, pues tenemos una serie de curvas que bueno, se hacen completamente a fondo, que es la 16 y la 17. La 17 un poquito más cerrada, porque es un poquito más brusca en ese sentido, porque como veis las 16 es muy de fluir, o sea que se coge sin problemas. Bueno, lo he hecho al revés, pero es hacia allá, por supuesto, ¿vale? Y entonces la 17 pues sí que es un poquito más sensible, aún así se puede hacer perfectamente a fondo con esto Fórmula 1 sin ningún problema, y terminaríamos pues con la famosa parada del autobús, ¿vale? Que bueno, ya no es la que era y tal, correcto, pero bueno, tenemos una frenada fortísima para las curvas 18 y 19, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esta curva porque son tremendamente fuertes y por supuesto, pues la frenada es espectacular porque llegas a muchísima velocidad y tienes que reducirla muchísimo. Entonces, todos estos métodos de frenado
pues es una frenada bastante fuerte, en la que sufren muchísimo tanto los pilotos como los neumáticos, así que muy importante. Eso sí, también es un punto clave de adelantamiento, aunque aquí no haya DRS, ¿de acuerdo? O sea que mucho ojo con eso. ¿Cuál es la clave de esta curva 18? Que se tiende, al menos los pilotos, no los de Fórmula 1, sino a lo mejor un poquito más, digamos, más amateur, pues se tiende a coger esta curva e intentar abrirte mucho para la 19 y luego cerrarte. No hace falta, ¿de acuerdo? Porque además esta curva 18 tiene un fuerte peralte interior que te acompaña para abrirte antes de la 19 y se puede hacer bastante bien. Muy importante, por supuesto, no pasarte en la frenada de esta 18, la haces atacando mucho este piano interior, luego te abres incluso hasta mitad de pista, no hace falta abrirte tampoco demasiado y coges esta 19 redondeándolo. Por supuesto, una marcha cortísima, los coches aquí tienen muchísimo par, es facilísimo que como desgas demasiado, sobre todo por querer salir rápido de esta curva 19, pues el coche te trompea, ¿vale? Entonces mucho ojo con eso, incluso quizá mejor llevar marchas largas para que el coche no tenga tanto par y no sea tan fácil que tiende a trompear el coche, pero bueno, en cualquier caso aquí ya cada piloto tiene su estilo, ¿no? Va a ser interesante ver cómo revoluciona cada coche en la salida de la 19, porque eso puede dar una pista de quién está más seguro y quién más inseguro con su coche. En cualquier caso aquí, por supuesto, es clave dar gas cuanto antes para empezar esta zona a la mayor velocidad posible, porque es una recta con DRS, ojo, aunque no sea, digamos que muy larga, porque no es para nada de las más largas del circuito, pero bueno, al fin y al cabo, pues es una pequeña recta que termina con una fuerte frenada, por lo tanto punto de adelantamiento, así que muy interesante salir por supuesto con mucha velocidad. Y con eso terminaríamos el pilotaje curva a curva, que como veis pues es bastante largo, pero sobre todo porque tenemos muchísimas curvas, ¿vale? Como vimos antes. Así que con eso pues ya podemos pasar a hablar de lo que es el setup. Aquí el tema de los reglajes es un mundo, ¿vale? Hay muchas dificultades para afrontar por parte de los ingenieros porque son prácticamente todas dificultades. La única parte fácil, entre comillas, para los reglajes es que lo que es el asfalto tiene muy buen agarre, ¿de acuerdo? No es excesivamente abrasivo, sí que lo es bastante, pero no es una auténtica locura en cuanto a abrasión, ¿vale? Entonces, eso pues sí que ayuda a que por supuesto tengan buen agarre los coches aquí, porque como hemos visto hay mucha curva de mucha velocidad, ¿de acuerdo? Y además hay varias, como te he ido mencionando, que unas veces que hay que levantar un poco el pedal del acelerador, otras quizá incluso tocar un poquito el freno si estamos en carrera. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De la carga aerodinámica, ¿de acuerdo? Va a haber unos equipos que pongan más carga aerodinámica y otros menos. ¿Qué pasa? Que si tú pones mucha carga aerodinámica, esas curvas las vas a poder hacer incluso a fondo, muchas veces o muchas vueltas de la carrera, mientras que el otro que la ha puesto descargada no la va a poder hacer a fondo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísimos metros de circuito en los que se va acelerando a fondo, que son prácticamente rectas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos equipos o esos pilotos que llevan un coche menos descargado, pues van a poder alcanzar velocidad de punta mucho más alta. Y es verdad que a lo mejor en el cómputo general, pues los tiempos por vuelta te salen más o menos, poniendo más o menos carga aerodinámica, pero en carrera, cuando haya que adelantar y cuando haya que defenderse, tener un coche más descargado de ala te va a ayudar bastante, porque vas a tener más velocidad punta y por lo tanto más fácil adelantar o más fácil defenderte. Entonces, como ves, el tema aerodinámico aquí es un poquito espinoso, porque además el balance aerodinámico, que ya sabes que es cuánta carga pongo delante y cuánta pongo atrás, también es un poco delicado, porque hay algunas curvas en las que te compensa tener mucha carga en el alerón delantero, sobre todo curvas muy rápidas, porque eso por supuesto pues tienes que tener mucho agarre en el eje directriz, que son las ruedas delanteras, que son las que dirigen el coche, ¿no? Entonces, si no tienes mucha carga, van a deslizar, no van a girar como tú querías, porque el neumático no va a tener el agarre suficiente. Entonces ahí vas a tener un problema bastante grave. Pero ¿qué pasa? Que si te pasas poniendo carga en el eje delantero, puede que el coche te tienda a trompear, ¿de acuerdo? Es decir, que el coche tienda a, cuando tú lo metes en una curva a mucha velocidad, si te pasas, el coche pues tienda a enroscarse sobre sí mismo. Entonces, si el piloto no está muy cómodo con el coche, ya la vuelta es bastante larga aquí porque son muchos metros de circuito, pero si encima va incómodo se le va a hacer eterna cada vuelta, ¿vale? Muy larga. Entonces, mucho ojo con eso, aunque lo digo siempre, pero el balance del coche que haga que el piloto se sienta cómodo, porque si no están perdidos. ¿Cuál es la parte positiva en cuanto a aerodinámica? Que ya hemos dicho antes que los frenos se refrigeran bastante bien, que hay 3 frenadas fuertes, que eso sobrecalienta mucho, es verdad, pero hay tantos metros en los que se va acelerando a fondo y sobre todo en los que no se va tocando el pedal del freno, que no es un problema prácticamente refrigerar los frenos. Entonces eso pues es algo por supuesto positivo. Y si seguimos hablando de frenos, algo muy interesante es el balance de frenos. Ya sabes que es cuánto frena el
coche de delante, cuánto frena el coche de detrás. Si tenemos un balance de freno muy alto, pues a lo mejor imagínate 58%, eso significa que el 58% de la presión de freno va al tren delantero, por lo tanto tenemos un coche subvirador, porque es el tren delantero el que tiende a deslizarse e irse fuera. Si tiende a deslizarse y se fuera el tren trasero, mientras que el delantero se mantiene, digamos que firme, agarrado al asfalto, ¿qué va a pasar? Pues que el coche trompee sobre sí mismo, es decir, que gire, ¿no? Que gire sobre sí mismo, como digo. Entonces aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque en la última chicane y en la primera curva tú quieres un coche que se enrosque bien, es decir, un balance de freno quizá un poquito más atrasado. Luego, por ejemplo, la fuerte frenada de la curva 5, pero que es una curva de velocidad media, no te interesa tanto tener un balance de freno tan atrasado, sino que sea un poquito más adelantado para que te dé un poquito más de estabilidad en esa entrada curva de velocidad media y así prácticamente todo el circuito, insisto, menos la última chicane y la primera curva. Entonces, ¿qué se hace? Pues que los pilotos con el volante pueden ir jugando un poquito con eso, adelantándolo un poco para prácticamente todo el circuito y retrasándolo un poco para la última chicane y la primera curva, que son las más cerradas. Luego, pues podremos seguir hablando mucho de tema de suspensiones, por ejemplo, y aquí pues trabajan muchísimo porque hay mucho cambio de pendiente, tanto pasar de arriba a abajo como de abajo a arriba, sobre todo, y eso por supuesto la suspensión tiene que hacer que el coche sea lo más estable posible, que en las curvas rápidas el coche no se balancee demasiado porque entonces va a tener un problema de estabilidad. Entonces, bueno, las suspensiones tienen que trabajar muchísimo aquí, sobre todo los amortiguadores tienen que disipar muchísima energía, tanto en frenada como en aceleración, como sobre todo en curvas rápidas, así que los reglajes aquí van a ser tremendamente interesantes. Y por si faltase algo más para el tema de los reglajes, puede que llueva. Entonces, si tú pones un reglaje para lluvia, normalmente pone más carga aerodinámica, las suspensiones las configuras de otra manera, digamos que haces un coche menos eficiente entre comillas, pero más estable en lluvia, que por supuesto al final pues te va a dar mejores tiempos. Entonces, si tú pones un setup más bien para lluvia y no llueve, estás perdido. Y si pones uno para no lluvia y llueve, entonces vas a tener un problema. Así que ojo con eso, ojo con el tema de la carga aerodinámica, ojo sobre todo con la velocidad que marquen cada coche al final de cada sector y sobre todo el tiempo que hagan en cada uno de esos sectores, ¿vale? Sobre todo por equipos, fijaos en eso porque se va a ver claramente cómo unos pilotos van muy rápido en unos sectores y lentos en otros, sabiendo que sobre todo el segundo es el de curvas de velocidad media, de velocidad rápida, ¿vale? Así que prestad atención a eso, porque si veis que un equipo hace mal el primero y el tercero, pero bien el segundo, significa que ese coche va sobre todo bien en curvas. Así que nada, con eso ya por fin terminaríamos este análisis de Spa, que como veis me ha quedado un poquito más largo, pero es un circuito del que se puede hablar muchísimo, tanto en reglajes, como en pilotaje, como en características del propio trazado. Así que bueno, simplemente espero que hayáis aprendido cosas, que os haya gustado, que cojáis con ganas esta vuelta del parón veraniego de la Fórmula 1 y por supuesto, para los que queráis saber más de Fórmula 1, de reglajes, de análisis de datos, de pilotaje, de todo eso, pues ya sabéis que en Level Up Academy tenéis tarifa plana de cursos, ¿vale? Como os dais de alta en Netflix y veis películas y series, pues ahí tenéis clases y masterclasses, ¿vale? Para que os entretengáis y aprendáis, por supuesto, al mismo tiempo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado como digo y nos vemos en el siguiente.